Vamos a ir por la primera presentación de hoy, la primera conferencia que va a cargo de Raquel Acón. Raquel es licenciada en Geografía e Historia por la Universidad de la Complutense en Madrid. Se especializó en Arqueología e Historia Antigua. Estando en los campos y yacimientos de diversos lugares, conoció en esa época la doctrina espírita, realizando sus primeros estudios en el centro espírita de aquel entonces, Teide, junto al padre de su mejor amigo. Sin embargo, por diversas circunstancias familiares y laborales, tuvo que mudar en su vida muchas costumbres. Entre ellas, cambió de trabajo al campo sanitario y puso en práctica las lecciones aprendidas, lo que la hizo no separarse del todo y, como hijo pródigo, siempre volver a casa. Para seguir realizando el aprendizaje eterno de las leyes de amor que rige el universo. Actualmente es miembro del Centro Espírita Amelia Boudet y su conferencia de hoy lleva por título Dejando huella en el camino. Bueno, pues el título lo busqué porque creo que es importante dejar huella en el camino de cada uno de sus vidas, de cada día cotidiano que se pasa, cómo se puede aplicar las enseñanzas en la vida cotidiana. Por lo tanto, voy a hablar no en general, sino de la experiencia que yo he tenido y cómo he ido aprendiendo, ¿no? Por si sirve de algo a alguien. La primera foto, para que os centréis un poco, es Ojo Guareña. Ojo Guareña es una cueva que está en las Merindades de Burgos y se han descubierto esas huellas de pies prehistóricas, ¿vale? Dejando ya sus propias huellas en el camino. Como siempre, a lo largo de los milenios y de la vida, el hombre siempre ha tenido que buscar el gran misterio que es el origen de la humanidad. Siempre se ha preocupado por saber quién soy, por qué estoy aquí y a dónde voy, ¿no? Intentando encontrar la creación y el hombre, la unión entre las dos cosas. Filósofos orientales y occidentales dejaron su impronta, su huella, con conocimientos y sabiduría sobre estas grandes preguntas. ¿Quién soy? ¿Por qué estoy aquí? ¿Y a dónde voy? Orientales y occidentales. Actualmente, hoy, en el National Geographic, en este mes de agosto, salió este artículo y me llamó muchísimo la atención porque el título es El hombre creó a Dios. Claro, nosotros tenemos un conocimiento, ¿no? Pero esto impacta. Al impactar, yo lo primero que fui a leerlo. ¿Qué es lo que encontré ahí? Pues que desde tiempos remotos el ser humano ha tenido la necesidad de creer en una entidad superior. Ya se habla de esto en las revistas. Hoy la neurología, la biología y la antropología son tres especialidades que se han puesto a trabajar juntas, por fin, para dar respuestas a una cuestión tan antigua como la humanidad, que es el crecimiento del pensamiento religioso. Una rama emergente de la neurología estudia si de alguna manera existe una predisposición biológica a la experiencia religiosa y se está haciendo estudios a través del escáner para denotar que cuando una persona ora o piensa en una entidad superior, hay cierta parte del cerebro que se ensancha. La aparición del pensamiento simbólico, los primeros enterramientos, hace miles de años, pueden darnos algunas pistas sobre el origen del pensamiento religioso. Esta es la parte de la arqueología. En la antropología, el santuario neolítico de Göbekli Tepe, en Turquía, dio un giro al debate sobre la aparición de las primeras civilizaciones.
hoy empiezan a cuestionarse cuál fue primero. Si el origen de la religión para hacer que fuéramos agricultores, o si el conjunto de concentración de ciudades fue primero. O sea, ya se cuestiona qué es lo que fue primero. Si la propia creencia de la religión fue la que unió a la gente para cambiar del nómada a la sedentarización, o al revés. Y es curioso que en agosto del 2024 se estén cuestionando el surgimiento del pensamiento religioso, porque han visto que les ha dado una supervivencia o sobrevivencia al medio mejor que a las que no han podido, que no tienen ese pensamiento. Siempre la conciencia íntima del hombre se hacia Dios, siempre, que de alguna u otra manera nos va a hacer reflexionar sobre la creación y el porqué de nuestra existencia, siempre. Siempre nos vamos a preguntar por qué me pasa esto, por qué a mí. Unos han atribuido a dejar sus huellas en el camino a través de la violencia, de la avaricia, de la humillación, del someter unos pueblos a otros, dejando con ello grabados, esculturas, arquitecturas, y podemos ver un montón, que además vamos por ahí, y lo primero que vemos son los monumentos en los que hay grabados con las historias contadas de la famosa conquista de Jerusalén en el Arco de Tito, entre otras cosas, ¿no? Y lo que llamamos la grandeza del César. Pero gracias a Dios siempre hay otra parte, ¿no? Que es los que se han destacado por las grandes ciencias, por el arte, por la belleza, dejando verdaderas composiciones de literatura, de música, de pintura, de filosofía, de medicina, llegada hasta hoy. Por lo tanto, la necesidad del hombre siempre es buscar el ser reconocido, el ser valorado, el estar íntimamente ligado con las características instintivas del ser humano, el orgullo y la vanidad, que nos van a exaltar siempre nuestro propio ego. Así que, para darle un antídoto a esto, para eliminar estas hierbas venenosas que emergen desde nuestro interior, hay que procurar hacer esfuerzo de realizar la caridad y la humildad. ¿Para qué? Para transformarnos en ser mejor que ayer. Sin embargo, ¿qué nos pasa? ¿Por qué no somos capaces de transformarnos con mayor velocidad? Porque tenemos dudas sobre el futuro, dudas sobre el porvenir. Esto nos lleva a mal dirigir nuestra mirada y a caer siempre en las cosas que vemos y tocamos, en las utilidades de la vida, satisfaciendo pasiones que incluso llegamos a expensas del prójimo. ¿Vale? Joana nos dice: amar es un deber de todas las criaturas y nadie puede eximirse de hacerlo. Amar es un deber, no es una opción. No es yo quiero amar, no quiero amar. Es el deber del ser humano y no podemos exigirnos. A medida que vamos amando, vamos diluyendo esas amarras, esas aflicciones, esa pregunta del por qué a mí me pasa esto, y alteramos el paisaje de la emoción, transformándonos en un haz de ternura, de acción edificante y de paz irradiante. Cuando sentimos amor por otros, nos expandimos por dentro, nos llenamos de paz. Así es el amor de Jesús, es integral, es total, y no es nada común, porque está abierto al pensamiento divino de alguna manera inmerso en él, de forma que se esparce como brisa refrescante, modificando el clima espiritual de las criaturas que se le acercan. Porque cuando tú amas, irradias ese amor, y ese amor se contagia, como un imán.
No hay ninguna exigencia, solo te propone que te impregnes, para que así te permitas que eso acontezca. ¿Cuántas veces nos hemos bloqueado por miedos? ¿Cuántas veces hemos dicho, no, no me voy a arriesgar? No, porque ¿y si me hacen daño? ¿Y si me duele? Pues no te exige que no lo hagas, sí te propone que lo intentes, porque a lo mejor sale ganando. Se trata pues de una oportunidad que nos altera el comportamiento y nuestra propia escala de valores en torno al significado de la vida y del esfuerzo existencial para conseguir la plenitud. ¿Qué quiere decir esto? Que si no coges esa oportunidad, no se te va a alterar tu comportamiento a mejor, que tu escala de valores no va a cambiar y que tu significado de la vida y tu esfuerzo no lo vas a realizar, con lo cual te vas a estancar, te vas a quedar ahí. No conseguirás lo que tanto ansías, que es la plenitud. Esta invitación al amor no común que emana de Dios no podría hacer de otra manera que me la trajera al ser más maravilloso, Jesús, que fue el intermediario para poder volverla más comprensible al entendimiento y al sentimiento. Es de tal magnitud la energía del amor que solamente Jesús nos la pudo traer para hacerla más entendible a nuestra mente y al corazón. Así nos eleva nuestra condición, ¿Qué condición es esa? La de espíritu inmortal. Nos estimula a crecer, a entender el singular sentido y significado de nosotros mismos, a entender nuestros objetivos de nuestro existir. Y no hay nada imposible. Todo puede ser superado. Todo. Se trata de la fuerte opción, el tomar la decisión que denota el deseo de ser libre y ser feliz. Determinar que quiero este camino, por aquí voy a entrar, lo voy a hacer porque quiero ser libre y porque quiero ser feliz. Y cuando tomas esa decisión desde adentro, porque te ha tocado las fibras del corazón, de la mente, ya no hay vuelta atrás, porque no vas a poder dejar de hacerlo. No lo puedes dejar de hacer. Oye, ay, ¿por qué no va? Ay, por favor. Enfoca el ordenador. Enfoca el ordenador. Ay, no va. ¿Profesor? Con el cursor, con las flechitas en el ordenador. Ahora, pues sí, ¿no? En el libro Viviendo con Jesús, que solo lo he podido encontrar en portugués, solamente la introducción es digna de ser leída 1001 vez. Yo la he traído aquí para vosotros. Si hay algún error, por favor, quiero que se me diga, porque lo he hecho con el portugués que yo sé, ¿vale? El monstruo de la guerra devoraba las vidas de esta mes. ¿Qué ha pasado? Ahora no, ya va. Cuán significativa la aldea de Belén de Judá debería de recibir aquel que es la luz del mundo y que vendría a la tierra para que todos tuviesen vida y vida en abundancia. Esto empieza así. Nos pone Amelia Rodríguez en situación de los tiempos de Jesús, de cómo era la gente, las costumbres que tenían, en qué momento llegó para poder implantar y dejar su huella, ¿no?, hasta nuestros días. El mundo de entonces se encontraba incendiado por el fuego devorador de las pasiones salvajadas que dominaban a las criaturas humanas. Él llegó como la suave brisa agradable y perfumada de una tarde abrasador, de un atardecer abrasador. Abrasador.
en pleno mes de diciembre, que es lo que nos han enseñado. Abrasador, un atardecer. Ya hay que ponerse a pensar. ¿Cuándo llegó Jesús, no? Produciendo un bienestar y una alegría de vivir. Soberbia y desvariada, la sociedad y las naciones exaltaban ese poder que he dicho antes, que algunos dejaban las huellas así, ¿no? Transitorio, y se sometían a la gloria fúnebre de las armas, no dejando lugar para el amor y para la fraternidad. El monstruo de la guerra devoraba las vidas que se le entregaban inertes y el juego de la fuerza truncaba cualquier posibilidad de esperanza y de paz. La ilusión de los valores terrestres, no espirituales, permanecía sombreando la claridad de la justicia y la oportunidad de vivencia y de dignidad sin fatiga. O sea, la situación era un poco instintiva, por decirlo de alguna manera. Predominaba mucho más el instinto que la razón, que la reflexión. ¿Vale? Entonces, en algunos lugares hoy, precisamente en Israel, todavía el monstruo de la guerra sigue estando. Todas las profecías que anunciaban la era de la verdad fueron confundidas por Israel con el enfermizo deseo de dominar a otros pueblos. Y parece que hoy en día no están en el proceso de aprenderlo. Cuando llegase su Mesías, que deseaban que fuera sanguinario y vengativo, porque ellos querían dominar la zona, querían imponer su propia cultura a los demás y creían que el Mesías iba a ser el que les daba la luz, ¿no? Y el trono. Aquí tenemos a Amelia Rodríguez. Sigue diciendo, después de sufrir siglos de servidumbre en Egipto y Babilonia, para que pudieran aprender lo que no se debe de hacer, sufrir el ataque perverso de otros pueblos que lo invadieran y lo humillaran, Israel esperaba a un rey todavía poderoso que le devolviera sus glorias terrenales usurpadas y le otorgara el centro del gobierno universal. Hoy en día, con los pequeños yacimientos que les han dejado hacer, porque no quieren que levanten muertos ni tumbas, porque dicen que eso es un sacrilegio, pero es que es la única manera de conocer un poco mejor la sociedad de ese momento. Bueno, todavía siguen esperando a ese rey poderoso y no son glorias terrenales usurpadas, ¿no? Nadie les usurpó nada, pero en la mente de cada uno la presunción no deja de dominar a las clases privilegiadas que servían a César y a sus seguidores, para conseguir de ellos las migajas, ¿no? Sin embargo, los detestaban con todo el corazón. La hipocresía era brutal. Y no lo escondían, para nada. O sea, de ahí el famoso refrán, pareces un judío. ¿Vale? Ha llegado hasta nuestros días, porque te doran la píldora, como dicen, ¿no? Y luego por detrás te clavan el puñal. Los miserables crecían, los sin tierra, los sin techo, los sin trabajo, se entregaban a la hediondez de la rapiña, de la ociosidad. En los antros, yo he puesto aquí que se cometían homicidios sin justificación porque la palabra ponía homician. Entonces, claro, buscarlo en el diccionario es matar a otro porque sí. Porque como me has quitado mi copa que estaba aquí, pues voy y te mato ya. O porque no estoy de acuerdo contigo, hay una discusión, cojo y te mato. Esa es la palabra. Entonces, claro, al buscarlo, entendía y me imaginé en esos antros, ¿no? En esos tugurios, donde comenzaban a tener una conversación y acababan matándose los unos a los otros, que no es muy diferente hoy en día en ciertos lugares. Todavía hay algún lugar de otro que pueda hacer estas cosas. Pero el libro es maravilloso cuando nos dice también que en las clases en las que la sociedad estaba dividida se caracterizaba por la dureza de su corazón y el cruel comportamiento. Las personas no valían nada. Eran como un mueble, un objeto.
Fariseos y saduceos se odiaban públicamente por el poder. Los herodianos y los publicanos, 3/4 de lo mismo. Los hombres de la tierra, sin embargo, los pobres campesinos, llenaban las ciudades y los pueblos con manifiesta miseria, donde no les quedaba otro remedio que regocijarse en el desprecio y el abandono al que quedaron relegados, porque luego no tenían opción de subir de clase, o sea, no tenían ninguna opción. El paisaje humano estaba marcado por la ignorancia y por la miseria, resultantes de una situación de miseria económica y miseria moral. Eso es importante. Cuando uno tiene miseria moral, todo lo que le rodea es miseria. No queda otra. Viviendo con Jesús, y llega Él, y nos dice que aparentemente en aquellos días una calma parecía tomar cuerpo durante el periodo inicial en el que vino a compartir con los suyos, y aclara a aquellos que no tenían a nadie ni casi el dinero para sobrevivir. Me imagino cuando Él llegara, toda la paz que llevó de irradiar al planeta. Es esa calma, ¿no?, que nos describe Amelia. Su vida sería la más extraordinaria y única, nunca antes ni después, jamás conocida. Inició su ministerio de liberación de conciencias con una celebración nupcial y festín de bodas, bendiciendo la unión de las almas, conservando la alegría en los corazones, y concluyó con un holocausto en otra fiesta, la de la Pascua, rica en evocaciones felices por parte del pueblo en su agravio, la salida del Éxodo, vamos. Por lo tanto, suya es la doctrina de las buenas nuevas de alegría, con cantos de belleza, para anular las sombras y las tragedias que dominaban en toda parte e incluso en los tiempos del futuro. Ahí llegó Jesús, o sea, en una sociedad superanimalizada, donde no importaba la vida para nada, ni el otro, ni las circunstancias que cada uno pudiera tener, ni nada de nada. O sea, empatía espero y sálvese que pueda. Su mensaje estaba impregnado de ternura y se dirigió principalmente a aquellos que fueron expoliados, que habían sido excluidos de la convivencia social, que lo perdieron todo, excepto el derecho de ser amados. Excepto el derecho de ser amados. Y los amaba, como nunca antes lo habían conocido. Él trajo ese amor, esa compasión, esa ternura, ese entendimiento. Él, ahí va, si me habla, si me quiere, si me presta atención, si parezco que soy persona. Los eligió como a sus hermanos, con ellos convivió y los alimentó. Y les enseñó cómo elevarse y cómo dignificarse, invitándolos a renovarse y a la lucha por la sublimación. No es un campo fácil, no es un camino fácil, no es llegar y decir qué bonito es todo, voy a ser feliz. No, el camino hacia la felicidad es duro y está lleno de sorpresas y de obstáculos y de piedras. Pero es que cuando consigues solo una pequeña escalón, una pequeña conquista, es como si hubieras conquistado medio planeta. También por ellos fue respetado y escuchado, dejando las huellas inconfundibles de sus lecciones que transformarán algunas de sus descoloridas vidas. La mujer samaritana, Magdalena. A la mujer samaritana, fue una mujer equivocada y pretenciosa, sabiendo que era enemiga. De ella hizo la mensajera de la fraternidad en un intento de restablecer la unión entre esos clanes primitivos. Ya tenía esa intención. A la otra que estaba profundamente perturbada, María Magdalena, viviendo en convivencia con espíritus obsesivos. ¿Cuántos no estarían en esa situación, en esa época? Sería impresionante. Le ofreció sus tiernas manos y la transformó en un ejemplo edificante de propagación de sus palabras, convirtiéndose en la primera persona
que lo vio después de la muerte. Y una dama rica y representante de la aristocracia romana la facultó el discernimiento para continuar al lado de su familia. Ultrajada por la conducta de su irresponsable marido, la tocó de tal manera que no tuvo dudas en entregarle su existencia durante el terrible periodo de persecuciones desatada por Nerón. Ahí tenemos a Juana de Cusa. Pero es más, Nicodemo, quien se sentaba poderosamente en el Sanedrín, fue atendido por él y tuvo el honor de recibir información clara y profunda sobre los múltiples avivamientos del espíritu en el cuerpo carnal. No dejó de tocar almas, no dejó de transformar, no dejó ni una sola impronta en nadie. Nunca se abstuvo de ayudar a alguien que lo necesitara, donándose integralmente. Esto es importante después recordar, donándose integralmente. De tal forma lo hacía que era censurado por comer o beber con la chusma del lugar donde se encontraba. No iba a por las clases sociales privilegiadas, no iba a sentarse con el presidente de ese gobierno, ni con los ministerios, ni con los ministros, del momento. Se iba con la chusma del lugar, con los delincuentes, con las prostitutas, con la gente afligida, con los leprosos, con los desgraciados, ¿no? Por así decirlo. Sus parábolas, ricas en lecciones, proporcionan la más bella información sobre la ética del comportamiento humano. Hoy en procesos psicoterapéuticos para liberar las vidas ligadas a conflictos infelices traicionados por un pasado espiritual. Tenemos un pasado espiritual, nos guste o no. Quien se quiera enfrentar tiene gran tarea. Quien no, pues seguirá el camino del tropiezo, ¿no? Pero todos vamos a llegar ahí. Y esta es Jerusalén actualmente. Mezclada la ciudad moderna con la antigua. Convivir con Jesús es en el buen samaritano. Una propuesta íntima de compasión y misericordia ofrecida a su enemigo. La más bella composición que hay para poner a todos en trabajo, en armonía y en plenitud. El hijo pródigo es una enseñanza sobre el arrepentimiento y la rehabilitación que todos vamos a necesitar. Las 10 vírgenes, dicen, las locas y las prudentes, para enseñar la rigurosa advertencia sobre el equilibrio y la parsimonia. La higuera seca permanece en la condición de imitación vibrante hacia la productividad, el trabajo y el bien. La familia con Zaqueo, con la que comulgó, con la que convivió, con ese detestado publicano que nunca más lo olvidaría. Jesús le demostró a Simón el leproso que su dignidad realmente existe y que sus apariencias son engañosas. A un leproso que no se le podía ni ver, que lo tenían en otras ciudades diferentes. A Lázaro se sirvió de la historia de Lázaro y de sus hermanas para enseñar el significado del trabajo y lo que ocurre cuando bloqueas la elección, lo más importante de la vida, que es trabajar. Siempre estuvo para enseñar y vivir la enseñanza, y por eso aceptó como título solamente el de maestro, porque realmente así lo era. Permanece como el más extraordinario ser que el mundo jamás haya conocido en la condición de modelo incomparable para la humanidad. Es la meta a ser alcanzado. Lo encontraste posiblemente en esas jornadas pasadas y no le fuiste fiel, optando por el mundo en vez de seguirlo. Asumiste el compromiso de mantenerlo vivo en el corazón y lo confundiste con pasiones de las almas y de los sentimientos. ¿Quién no ha pasado por aquí? Y helo ahí, que ahora regresa
lo encuentras despojado de lujo y de la ostentación religiosa que le se le ha puesto, desfigurándole la grandeza. Sencillo y noble, camina entre las masas desvariadas, ayudando en silencio y en ternura, abriendo puertas para alcanzar la plenitud y la perfección. Vigilante, espera que tú le des la facultad, la oportunidad de presentarse en tu vida. Increíble, Amelia. Sí, sin embargo, aún no lo encontraste. Detente y reflexiona. Direcciona los pasos en su dirección. Compasivo y afable, Él está cerca de ti y busca vivir con Él. No demores el momento. No lo hagas demasiado tarde. Y si ya lo has encontrado, pero no te has dejado arrastrar por la fuerza de su amor, recomponte y entérate por cuanto el tiempo apremia. Él es la paz del mundo. Una vez que ya nos dijo cómo hablar y cómo actuar en cualquier circunstancia, que aunque poseemos imperfecciones que tenemos que solventar, nada es imposible, nada, cuando tú trabajas para el bien. Nuestro deber es hacer las cosas bien para transformarnos, liberarnos de estas ataduras que son dolorosas y que nos las hemos impuesto, convirtiendo así las aflicciones y el dolor en el remedio a la enfermedad contraída. Por eso son bienaventurados los afligidos, porque ellos serán consolados. Todos y cada uno de nosotros somos afligidos. Todos y cada uno de nosotros tenemos dolor de alguna u otra manera. Todos y cada uno de nosotros, nuestras aflicciones son el remedio para nuestra salvación. Venid a mí, y yo os aliviaré. Es natural la desesperación en aquel que cree que todo acaba con la vida, pero carece de sentido en el otro que tiene fe en el porvenir. Cuánta angustia hay hoy en la juventud, cuánto se desespera. Hay que pensar en aquellos cuyo sufrimiento es todavía mayor que el nuestro. Cierto es, y esto me lo enseñó el hospital, cierto es. Cuando tú te embarcas en tu dolor, en tu estado mental de angustia, en tu estado emocional de desequilibrio, viene otro preguntándote algo que es peor que tu caso. Viene otro que te enseña que su familia está rota, que ya no tiene a su mujer porque se ha muerto en un accidente, que el hijo se lo han apuñalado en la calle y tú te estás quejando o estás sufriendo porque tu madre te ha gritado o porque tu padre te ha impedido cierta salida, ¿no? O porque tu hijo te desespera porque no hace los deberes, ¿no? Y te das cuenta que hay gente que ya no vuelve a tener un ser querido consigo. Cuando nos pasen estas aflicciones, la mejor herramienta es la oración. Es imprescindible calmar ese estado de shock emocional, de estrés, de nerviosismo mental y emocional. Es una poderosísima herramienta que no sabemos utilizar, porque cuando uno está en ese shock mental y emocional, lo que menos piensa es en orar. Se queda en bucle ahí y revive, y revive, y revive. Entonces hay que parar. Es decir, no quiero sufrir más, no quiero. Se acabó. Se acabó. Está pasando esto, soy consciente de esto y ahora quiero calmarme, porque en la calma te vendrá la solución, que te va a venir, seguro. La plegaria es un acto de oración. Orar a Dios es pensar en Él, es acercársele, ponerse en comunicación con Él. Esto no nos lo han enseñado. Yo en clase, en un colegio religioso, jamás me enseñaron a decirme que orar era orar con Dios.
O sea, era comunicarme con Dios. No, yo tenía que orar y el cura era el que intercedía, ¿vale? Pero no era directo con Dios, tenía que pasar por el cura. Entonces, es curioso porque ese sistema es romano, es de Roma, de las basílicas romanas, de los senadores y de sus fiestas, ¿no? Tenía todo lleno de intermediarios. Cuando más, y con fervor y con confianza, como en la imagen ocurre, es más fuerte contra las tentaciones del mal. Es un socorro que jamás es negado cuando se ha pedido con sinceridad. Te va a venir la respuesta y te vendrá bajo tus necesidades. No lo que tú quieres, sino lo que tú necesitas. Y tendrás que estar dispuesto a escuchar esa respuesta. Así que, después de orar, pongámonos a servir. Ve y haz lo mismo. La parábola del buen samaritano para mí fue siempre me ha marcado esa parábola, siempre me ha llenado de emoción y me ha tocado profundamente, porque hacer lo mismo, como dice Joan, es poner en el samaritano que era discriminado y detestado en relación a su prójimo que era el judío, su perseguidor. La más vigorosa lección del pensamiento cristiano primitivo que se entregaba al amor, porque después ya lo deformamos todo. Vale, ya empezamos a utilizar la caridad como limosna, o sea, como humillación. El impositivo de amar, manifestado por Jesús, desarma esa sombra colectiva que se complace en la inferioridad moral de las personas. ¿Cuántas veces no nos han llamado? Qué tonto eres, ¿no? ¿Por qué haces esto? Pues no ves que te está pisando, no ves que te está insultando, no ves qué tal, cómo esa sombra de alrededor te incita, ¿no?, a ser más violento, a oír por el ojo, el diente por diente. Sin embargo, aquel que encontró la respuesta para anularla ya no será más el mismo. Quien no es violento no lo va a ser jamás. No lo va a ser jamás. Y empezará a sufrir los avatares de la gente para que intente ser violento. Pero es que no va a poder, porque ya superó esa parte. Entonces, él ya ha conseguido la sombra individual y el ser se impone. El yo superior se impone. Y entonces destroza las actitudes antes tibias y miedosas y despierta a nuevos horizontes. Jesús aceptó el ambiente en el que debería de vivir. Nosotros debemos aceptar el ambiente en el que vivimos, que muchas veces no lo hacemos. No se permitió, sin embargo, influir en su conducta, que alteraría el programa que traía de Dios. Jamás hizo algo así. Nosotros debemos hacer igual dentro de nuestras posibilidades. Para la renovación estructural de las criaturas y del mundo social de aquel entonces y de todos los tiempos futuros. Nosotros no somos Cristo, pero sí podemos hacer algo. Sí podemos no permitir que nos alteren nuestra paz, que ya es. Porque cuesta mucho conquistarla. Mucho. Con él ya no hay posibilidad de que la sombra pueda proyectarse, reflejando actitudes nada comunes, porque lo que hacían no era nada común para lo que había entonces, y estaba fijada en los comportamientos que le correspondían. Debía de causar verdadera sensación el cambiar de actitud. No podría haber mejor modelo para enseñar que la acción reflejada en esta parábola, ¿no?, considerando la falta de valor que los judíos representaban, la indignidad que le atribuían, y precisamente quien socorre es el adversario, que ni hace ningún interrogante,
sin al menos recordar que el hombre caído y expoliado es aquel que lo maltrata y lo desconsidera, y que además lo dejaría relegado a los buitres de la muerte sin el menor sentimiento de culpa en el caso de que la situación fuese opuesta. O sea, realmente es un acto compasivo, es la compasión más pura que hay, profunda, para atender a que el otro no haría lo mismo por él. Es que no lo haría, porque era un enemigo de siempre, el enemigo de siempre. Pero es más, cuando él en el camino pone la situación de un sacerdote y un levita, debemos entender qué era el sacerdote y el levita en esa época. ¿Qué pensamiento tenían en esa época? Tocar a una persona que estaba magullada, que sangraba, que estaba destrozada, inconsciente, con el rostro desfigurado, era mancharse. Porque ¿quién es este de aquí? No es de los míos, pero ¿y si lo fuera? Ni siquiera te lo cuestionas. Es que ni siquiera te cuestionas que esa persona puede ser un judío. Tú le ves, ay, yo no me voy a manchar, que me quede todo. Ese era el pensamiento de antes. Si tocaban a una persona que no era judía, que llevaba las vestimentas no judías, no lo podían atender porque se quedaban impuros. ¿Hasta qué punto la ignorancia puede hacer tantísimo daño? Se condolió, se vio a sí mismo abandonado y vencido, reconociendo en el otro la imagen y semejanza de Dios, porque era su hermano. Pese a que él no lo considerara, y animado por la compasión, lo socorrió, le dio la cabalgadura y siguiendo a pie lo protegió de cualquier caída para ampararlo en un hospedaje. Ese hospedaje psicológicamente puede ser el amor de la madre, que cuando llega el hijo cansado, afligido, lleno de dolor, lo recoloca en el vientre y lo sustenta. No dice nada, simplemente lo abraza. Está ahí, nada más. La calma que una madre puede dar a su hijo es impresionante. Ante la exigencia del hospedero, que éste representa la parte masculina del ánimo, el extranjero lo remunera para que se quede tranquilo, atendiéndole luego, y afirma que pagará más tarde si necesita más gastos del que estaba previsto. Hay una armonía tan profunda en esta parábola que concede un carácter de integración en todo el contenido, porque no solo es el extranjero, el afligido, sino también este hombre, el hospedero que lo acoge, ¿vale? La propia casa, el hospedaje que lo cuida. Cede lugar a la claridad del bien, porque confía en que ese extraño va a volver para pagarle lo que le queda, si en caso de que necesitar más. O sea, también está dentro del trabajo para el bien. Y cuando cada uno de su parte, cada uno deja su huella en el camino, todo fluye de diferente manera. Qué maravilla de sociedad sería si todos pusiéramos un poquito. Ciertamente lo trazado no va a conocer al benefactor. Tampoco sabrá qué aconteció, porque en ese momento solo le interesa ayudar, ya que no hacerle bien sería estimular el mal. Si no le ayuda, sería muy tarde, posiblemente moriría. Su conciencia no podría consentir esa actitud, porque ya se encontraba él liberto de ese condicionamiento, de responder mal por mal. Así pues se hierve de ese primitivismo, de ese instinto que gobierna los sentimientos y le hace útil y generoso. Y aquí está el sentido de la caridad. No se trata de esa humillación que humilla, esa donación que humilla, que hace al otro ser siervo de él. Se trata de autodonarse, de entregarse, como hizo la viuda, que dio todo cuanto poseía. Dio todo cuanto poseía y todo lo que era necesario, porque anula el egoísmo,
a favor del significado religioso de la ofrenda, porque es donación, autodonarse. Ahí está la clave del no espero que me des nada. No espero, porque soy yo quien me lo dé. Ya está. Solamente así dando y donándose, el individuo se salva. ¡Qué placer! Y digo placer con todas las letras y en mayúscula. Es cuando tú te donas. No sabéis la alegría interna que eso produce en uno, en un pequeño acto, con una simple palabra de consuelo, porque a mí eso me ayuda mucho en el hospital. Cuando me decía, señorita, es usted la única persona que ha sabido escucharme, no me va a arreglar nada, pero no sabe la calma que es saber hablar con alguien que no te juzgan, que no te dice nada, que simplemente escucha. Simplemente escucha. Ya está. No necesitan otra cosa. Y hoy por hoy no nos sentamos a ver. Hoy por hoy no conocemos a nuestro vecino. No sabemos si tiene un hijo mal, si su madre lo ha perdido cuando era niño, con sus carencias, con sus cosas. No le conocemos. Y sin embargo vamos prejuzgando por ahí. Porque me han dicho de que fíjate cómo se comporta, ¿no? Cómo nos gusta el chisme. Qué horror. Y es cierto, y además esa sombra colectiva te va influyendo, porque vas y te chismorreas, y acabas chismorreando con el otro, sin querer. Pero ahí está el darse cuenta, ¿no? Ese es el sentido. Libérate y consigues ser tú. Cuando eso no ocurre, ninguna creencia, da igual, espiritismo, catolicismo, budismo, musulmanes, da igual, ninguna creencia libera, porque tu esclavitud son tus pasiones. Es necesario cómo vives, es necesario saber cómo vives esa creencia. Si dentro de tu creencia tú haces las cosas bien, si dentro de tu creencia tú eres caritativo y eres generoso y eres amable y cariñoso, da igual, ya te dejas de liberarlo, que es de lo que se trata. Creer es una experiencia emocional. Y aquí me meto más. Es un sentimiento. Es un sentimiento. Es sentir la espiritualidad dentro de ti. Es vibrar. El doctor de la ley que buscó a Jesús, ¿vale? Sentía que el maestro era el Mesías esperado. No obstante, su sombra individual, envidiosa y celosa, quería colocarlo en una trampa. Siempre está celoso, siempre está envidioso porque te picha, ¿vale? Sintiéndose incapaz de poder ser como Jesús, porque él sabía de la sabiduría que tenía, le hace la pregunta que presentan los impostores, para que a ver si contesta bien. ¿Cuántos tenemos de esos que nos preguntan, a ver cuánto sabes? Vamos a chinchar un poquito. Yo cuando era pequeña me llamaban la pollona. Porque me encantaba aprender, me encantaba estudiar. Yo iba al revés. La gente no le gustaba estudiar, ni le gustaba aprender. Entonces trataban de que yo fuese como ellos, pero no, yo seguía leyendo, seguía estudiando. Entonces él le contesta, amarás a tu Dios sobre todas tus fuerzas, sobre todas las cosas, incluso como ti mismo. Dice, qué bien, has contestado, te lo sabes. No, te lo sabes, pero le da otra respuesta con otra pregunta. Conocía, ¿no? El maestro deduciendo la respuesta. Se valió de las figuras dominantes, la del sacerdote y la del levita, para poner al samaritano, al despreciado, al de condición inferior, en una raza que le superaba. Entonces, decía, es un poema de la más profunda psicología, que después de oírla conscientemente, jamás podrá ser la misma, porque se torna necesario decir a cada individuo, ves, entonces y haz lo mismo. ¿Vale?
Has contestado muy bien, has respondido maravillosamente, te sabes la teoría fantásticamente. Ahora ve y haz. Esa es la proposición, esa es la huella que debemos tener. El Manuel nos dice, nunca estarás solo. Ante la neblina de las lágrimas, cuando la incomprensión de otros te remueva los sentimientos, acuérdate de alguien que siempre te ofrece comprensión y confort. Ante las desapariciones de personas queridas, cuando más necesitabas la presencia y la seguridad, piensa en ese benefactor oculto que jamás te va a abandonar. Ante las desavenanzas que desaniman, en los obstáculos para la consecución de tus esperanzas más bellas, considera el amparo de ese amigo fiel que nunca te negará buenos ánimos. Frente a la caída inminente en el nerviosismo, capaz de inducirte a la delincuencia, refúgiate en el clima de ese donante de serenidad que protege tu corazón en las bendiciones de la paz. Frente a las sugestiones del desequilibrio emocional, susceptibles de abocarte al olvido de encargos que asumiste, piensa en el mentor abnegado que jamás niega tu defensa para que aproveches la tranquilidad de tu conciencia. Frente a los prejuicios, muchas veces sufridos por amigos a quienes exigiste generosidad y confianza. Medita en ese protector magnánimo que nunca te desampara y que te promueve a tu favor siempre que sea necesario los recursos precisos para que te recuperes de lo que te hace falta. Frente a las acusaciones de quienes se convierten en tus adversarios gratuitos, como hemos dicho antes, amargándote los días porque te lo has tocado. Elévate mentalmente al instructor infatigable, Oda, que siempre te invitan a la tolerancia y al perdón. Frente a las crisis, frente a los disgustos y contratiempos que te sean impuestos por los seres queridos, sobre todo los seres queridos, ¿cómo tocan el pie? Vale. Luego fijamos en la lápida de los afectos posesivos, reflejando en el compañero que te ama desinteresadamente mucho antes que le vivieras a conocerlo. Y cuando preguntes quién será aquel que nunca te desampara, que te garantiza la vida en el nombre de Dios, deja que tus oídos reposen en los descansos de tu propia alma y escucharás un corazón. Hablándote en la intimidad, la conciencia, que ese alguien es Jesús. Así que las buenas acciones son las mejores de las plegarias. Deja pues tus huellas en el camino. Francisco de Asís decía, actuemos de modo que puedan leer el Evangelio en nuestras vidas. Francisco.